los últimos años el Estado ha hecho más inversión, eso no queda duda, ¿no? Por ejemplo, tenemos cifras para poder sustentar eso, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, del 2008 ha pasado de los 13.000 millones a unos 27.000 millones en el 2012. Eso quiere decir de que hay inversión. Ahora, el problema está en cuáles son las prioridades que se están dando en la inversión, hacia dónde se está dirigiendo y por qué no decirlo ya viendo en perspectiva. Cuando tú dices las prioridades, estás hablando de nivel central, regional y local, ¿no es cierto? Local, correcto, sí, de los tres niveles y hacia dónde se enfoca. O hacemos obras de infraestructura solamente o lo dedicamos a inversión social, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está pasando. Hay una prioridad más por infraestructura. Por ejemplo, los últimos proyectos que se están poniendo de promoción hacia la inversión pública, a las asociaciones públicas y privadas, mayormente están dirigidos a obras de infraestructura, ¿no? Entonces, esa es una prioridad que ¿Quién monitorea esto? ¿Quién hace un análisis, una evaluación de esto? Mire, realmente hay algunas consultoras que lo realizan, pero siempre tratan de enfocarlo hacia la cuestión privada, ¿no? Esto quiere decir que el enfoque le quieren darle de que hay una brecha en infraestructura, lo cual es real, pero si realmente esas brechas en infraestructura solucionan el problema de la pobreza, ¿no? Yo no niego de que haya necesidad de hacer carreteras, que no haya necesidad de hacer aeropuertos, ¿no? Pistas, pero si no lo enfocamos justamente hacia la persona, hacia el factor humano, entonces nos estamos despreocupando simplemente por tratar de tener buenas carreteras, pero el factor humano, y en este caso destacando el factor de la niñez, no se estaría dando la atención prioritaria, ¿no? Es así de que, por ejemplo, en el presupuesto para el próximo año, ¿no? Uno no encuentra, como sí ha habido en este año, una prioridad sobre la infancia. Había proyectos sobre desnutrición infantil para este año. En cambio, si uno lee las prioridades, encontramos seguridad ciudadana, que puede estar muy bien, no lo negamos de que tiene que haber de seguridad ciudadana, tenemos que infraestructura pública para el desarrollo económico y competitividad, prevención de desastre, modernización del Estado, esas son las prioridades. La infancia se ha retirado. Mejor dicho, estamos retrocediendo. Mejor dicho, de avanzar hacia la... O sea, estás hablando del presupuesto 2014. ¿No? Entonces, se ha retrocedido. Al 2013 siquiera había una mención en la exposición de motivos que se iba a hacer política sobre desnutrición infantil, que es directamente un ataque a la problemática de la primera infancia. Pero en este proyecto nuevo no lo existe. O sea, no aparece mencionado como prioridad, pero no hay aparece como asignación presupuestal. Hay como asignación seguramente Cunamás, Caliwarma, pero como le digo, antes había siquiera algunos párrafos, por decirlo así, que te daban una visualización de que había una preocupación por este sector de la primera infancia. O sea, realmente es muy preocupante que a pesar de esos 19.000 millones de soles destinados para el año 2013 a las municipalidades, solamente en el rubro de inversiones, ¿no? Solamente se han ejecutado hasta septiembre, que nos falta 2 meses y medio para terminar el año, el 43%. O sea, eso realmente nos dice mucho de lo que estaría pasando en las municipalidades. No negamos lo que dice el amigo Elías Segovia, de que en realidad las municipalidades están haciendo un esfuerzo enorme por invertir y por priorizar incluso inversión social. Sin embargo, hay problemas estructurales. Uno de ellos, por ejemplo, es la débil capacidad de los funcionarios para poder formular. Es problema de gestión y operación efectiva. Así es, porque, por ejemplo, no nos explicamos cómo, habiendo esta posibilidad de que podamos elaborar proyectos de inversión pública, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública, proyectos sociales, sin embargo, no se estén haciendo. Y quizá la explicación está porque esta formulación de proyectos sociales se está mal entendiendo y el MEF realmente no ayuda mucho aún, ¿no? A pesar de
que sus técnicos tienen la especialización correspondiente, pero eso no llega a las municipalidades. Hemos evidenciado en esta problemática que tú informas es que una de las debilidades, no solamente esa evidentemente, pero una de las más importantes debilidades es esta, la poca capacidad para formular proyectos de inversión social, ¿no? Que es distinto a un proyecto, como decía Carlos, de infraestructura, que sí creo que la gran mayoría de municipalidades lo vienen haciendo, quizá con la asesoría evidentemente del MEF. Sin embargo, los proyectos sociales requieren manuales, requieren incluso metodologías especiales para poder identificar los proyectos, para hacer los diagnósticos y para formular estos proyectos que tienen una medición de impacto más social. Entonces, eso requiere también capacidades muy especializadas, lo cual no existe en las municipalidades, porque las municipalidades tienen poco personal, porque tienen poco gasto corriente. Si bien ha aumentado, como decía Carlos, la inversión social, el monto de inversión en los últimos años, pero el monto de gasto corriente no ha sido mucha. Hay limitaciones en ese sentido y para contratar personal se requiere necesariamente gasto corriente. Esas limitaciones hacen que a través de los proyectos se contrate también personal y esa limitación evidentemente grave en las municipalidades. Ahora, ante esa situación que se está organizando este curso de inversión social que tiene 5 módulos. Un primer módulo sobre el enfoque más general de la descentralización y el enfoque de la primera infancia, su importancia. Un segundo módulo tiene que ver con la identificación de proyectos de este tipo. El tercer módulo tiene que ver con la formulación del proyecto en sí. Y el tercer módulo, la evaluación del proyecto. Y finalmente, todo el tema de fuentes de financiamiento para primera infancia, que con el MIDI se va a trabajar muy bien. Se puede trabajar articuladamente en un proyecto y esa articulación ya no sería solamente a nivel del gobierno local, sino lo importante, que lo demuestra incluso la Arena, es que tienen que estar también articulados a los otros niveles de gobierno, porque por ejemplo las competencias en salud no es exclusivamente de la municipalidad, sino también tiene que ver con el gobierno regional. Entonces, de una u otra manera se van a vincular, digamos, a las UGEL, se van a vincular a los otros niveles, digamos, de gobierno. Entonces, los proyectos en salud, vinculados a nutrición, ese es uno, pero proyectos también en educación, ¿no? Justamente lo que la Arena está desarrollando, ese es un proyecto de inversión que se puede trabajar. Por ejemplo, y en fondos productivos también, ¿no? También. Proyectos vinculados que estén vinculados así es, a las a familias. combatir a las familias. Así es, a las familias en pobreza y específicamente a esta edad de los niños, ¿no? Ya. Y dime, en cuanto a los montos que pueden acceder los municipios, porque aquí el alcalde de Piura nos ha mencionado que él ha presentado un proyecto de inversión pública hasta por 700.000 soles, por ejemplo. ¿Qué tipo de proyectos se podrían dar? ¿Cuáles son? ¿Hay un monto mínimo o máximo para esto? No, el monto máximo que pueden trabajar los gobiernos locales es hasta 10 millones. ¿Hasta 10 millones? Hasta 10 millones, sí. En Pero fondos a nivel de de inversión perfil, pública fondos del de área inversión social. Del área social a nivel de perfil de proyecto.